Bueno, vamos a entrar en el tema de medición de desigualdades ahora. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, sí, se ve súper. Sí, sí. Ya. Ahora, lo que hay que buscar en el fondo son indicadores o medidas o estadísticas, como los pueden llamar de distinta manera, que permitan medir desigualdad, ¿no es cierto? No cualquier indicador, no cualquier estadística mide desigualdad. Ahora, ¿cuáles son los atributos que le tenemos que pedir a estas medidas de desigualdad? Bueno, es lo que dice aquí. Primero que nada, tiene que reflejar la dimensión social de la desigualdad en salud. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Si no, otra cosa que no sea eso no nos va a servir para medir, ¿no es cierto?, el tema de las desigualdades. Otro atributo que se le pide es que sean fáciles de calcular y que sean interpretables. No sacamos nada con tener una medida, un indicador complejo y que nadie pueda interpretar. O sea, tiene que ser sencillo y fácil de interpretar. Ahora, ¿de dónde podemos sacar el vínculo con la dimensión social? Bueno, primero que nada, uno podría hacer los datos censales. Puede ser una forma, ¿no es cierto?, de dónde podemos sacar la dimensión social. O pueden ser también encuestas de hogares, ¿ya? O también se pueden utilizar datos administrativos que se obtienen en forma rutinaria, ¿no? Idealmente, dentro de ¿cómo se llama?, de un nivel subnacional, dicen en la jerga internacional, pero ojalá aquí a nivel de comuna, ¿no? O alguna subdivisión la más pequeña posible de donde sea posible obtener el dato. Y eso no es fácil. No sé, Jaime, si tú quieres comentar sobre eso un poco. Sí, hemos ido comentando en las distintas sesiones, sobre todo en el tema de territorio, ¿no? Cómo es posible o no encontrar información desagregada al nivel que uno quiere analizar, que obviamente no siempre es fácil, pero de repente hay mucho dato secundario que se recoge desde el propio sector salud o desde el sector educación o desde otros sectores que pudieran ser utilizados también. En algunos casos como proxy y en otros casos directamente como el estratificador que uno quiera o anda buscando. De acuerdo. Ahora, siempre vamos a tener que tener tres tipos de mediciones o de indicadores, ¿no? Para el cálculo de las medidas de desigualdad siempre vamos a tener un indicador de salud, puede ser razón de mortalidad materna, aquí como está presentado en este ejemplo, un indicador demográfico, como razón de mortalidad materna. El indicador demográfico pueden ser los nacidos vivos, y el estratificador de equidad, que en este caso el ejemplo es el ingreso per cápita. Entonces, en este ejemplo, que son distintos países de las Américas, como nosotros observamos acá, están los países, ¿no?, que tienen su razón de mortalidad materna, que tienen, ¿no es cierto?, registrada la población de nacidos vivos, y el ingreso per cápita, ¿no es cierto? Entonces en este caso serían los tres indicadores que nosotros vamos a necesitar para hacer el cálculo de una medida de desigualdad. Ahora, hay dos tipos de medidas de desigualdad. Están los índices llamados basados en gradientes, y están los índices basados en lo que se llama el cálculo de brechas. Entonces lo que nosotros vamos a ver acá son los dos tipos de índices, los índices basados en el cálculo de brechas, ¿ya? Y también los basados en gradientes. Ahora, cuando hablamos de brechas, es porque tenemos que ir haciendo, la limitación que tiene es que tenemos que ir haciendo siempre comparaciones de a dos, ¿ya? Esa sería la limitación. Ahora, las brechas pueden medirse de dos formas, como un cociente, ¿no es cierto?, en términos relativos. Entonces ahí vamos a hablar de brecha relativa, o como una diferencia.
Y ahí vamos a hablar de brecha absoluta. De hecho, vean ustedes que nosotros ya hemos estado hablando de esto en las clases anteriores, cuando hacíamos diferencias de prevalencia o razones de prevalencia, ¿no? Igual teníamos nosotros medidas de cociente, la razón de prevalencia, ¿no? Cuánto mayor es la prevalencia en un grupo comparado con el otro, y también teníamos la diferencia de prevalencia, y, ¿no es cierto?, veíamos cuánto más prevalente es esa condición en un grupo comparado con el otro. Entonces, aquí, cuando estemos hablando de medidas de brecha, entonces vamos a tener brechas relativas, cuando tengamos cocientes, o brecha absoluta cuando tengamos diferencia. Ahora, lo que uno tiene que decidir, a veces es bueno en general presentar ambos, porque tienen interpretaciones distintas, porque una misma brecha absoluta, supongamos una diferencia de 10% en dos grupos, relativamente podría ser, un 10% puede ser, una diferencia de 10% puede ser entre 10 y 20. ¿No es cierto? Y la brecha relativa sería ¿de cuánto? De 2, porque sería 20 dividido por 10, 2. Y esa misma brecha absoluta de 10 no significa lo mismo si estamos hablando de una comparación entre 50 y 40. ¿No es cierto? Porque 50 dividido por 40, ¿cuánto es? Es 1.25, o sea, tendríamos la brecha relativa sería 25% mayor, y la brecha absoluta sería de 10%, y en el otro ejemplo tendríamos, ¿no es cierto?, una brecha relativa del doble, el 100%, y una brecha absoluta también de un 10%. Por lo tanto, siempre va a ser útil poder probablemente, ¿no es cierto?, presentar ambas brechas, la relativa y la absoluta. Ahora, para el cálculo de la brecha, lo que hay que tener aquí claramente es que los indicadores tienen que tener lo que se llama la misma polaridad, ¿no? Ya sea una polaridad positiva o una polaridad negativa. Cuando hablamos de que tiene polaridad positiva, ¿no?, que cuanto más alto es el valor, mejor es el resultado. Por ejemplo, si el indicador de salud son partos institucionales, mientras mayor el porcentaje de parto institucional, entonces estaríamos hablando, y estamos asociando eso con ingreso per cápita, entonces estaríamos hablando de polaridad positiva, porque ambos, tanto el porcentaje de parto institucional como el ingreso per cápita mayor, es positivo, por así decirlo. Y vamos a hablar de polaridad negativa cuando un valor más bajo en su valor, tenemos mejor resultado en salud. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos el indicador de salud razón de mortalidad materna, y la variable, ¿no es cierto?, de estratificación sería el porcentaje de población viviendo en pobreza. Y aquí entonces tendríamos, ¿no es cierto?, a mayor razón de mortalidad materna, sería, ¿qué pasaría con el porcentaje de población viviendo en pobreza? ¿Qué pasaría ahí? Tiene un mejor resultado en salud. ¿Sí? ¿Por qué polaridad negativa cuando estamos hablando de porcentaje de población viviendo en pobreza? Porque a mayor porcentaje, peor el resultado. ¿Cierto? A eso se refiere. Ahora, para el cálculo de brecha hay 6 pasos que hay que seguir. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos según los valores del estratificador de equidad, ¿no? Desde el peor resultado en salud hasta el mejor resultado en salud. Ese es el paso 1. El paso 2 es formar grupos. Generalmente hablamos de 5 grupos que nos estamos llamando con los quintiles, el quintil 1, quintil 2, etcétera, hasta el quintil 5. Es lo más frecuentemente utilizado, ¿ya? Que esos quintiles los vamos a utilizar, ¿no es cierto?, empleando la ordenación, la distribución ordenada del estratificador de equidad, ¿no?, dividida según los percentiles seleccionados. Vamos a ver un ejemplo cómo se hace esto. Después va a ser
un cálculo del promedio ponderado del indicador de salud en cada grupo. Acuérdense que ya vamos a tener 5 grupos. Para cada grupo, todo lo que continúa. Después calcular la población total en cada grupo. Y después calcular la brecha, ¿no es cierto?, como cociente, si queremos, ¿no es cierto?, el indicador de cociente, o como diferencia, si queremos la brecha de diferencia. ¿Ya? Siempre vamos a tomar como referencia el grupo con el mejor resultado de salud. Y después sería entonces la interpretación de la brecha relativa y la brecha absoluta. Acá en el ejemplo, nuevamente tenemos acá países, el paso 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué dijimos que teníamos que ordenar según qué? ¿Qué es lo que decía el paso 1? Vuelvo atrás. Ordenar los datos De según peor a el mejor. estratificador de equidad, ¿cierto? Sí. En este ejemplo, ¿cuál es el estratificador? El ingreso per cápita. Entonces ordenamos de menor ingreso a mayor. ¿Cierto? Entonces el paso 1 sería el ordenamiento de, ¿no es cierto?, en este caso los países, según el estratificador, desde el que tenga el peor ingreso per cápita al que tenga el mayor ingreso per cápita. Paso 1. De hecho, uno lo puede hacer una representación gráfica, aquí no están ordenados, pero esa sería la representación gráfica de la relación de mortalidad materna en esos países. No es del estratificador, sino que del resultado de salud. Entonces, después, ¿qué dice? Dice, ¿no es cierto?, que tendríamos, ¿cuál era el paso que sigue? Volvemos atrás, vamos a mirar. Formar grupos habitualmente de 5, ¿no? Empleando la distribución ordenada del estratificador. Vamos al paso 2. Acá. Entonces, ¿cuántos países son aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. 31. Y hay que dividirlo en 5. Serían 6 o 7, ¿no? 6 y 1 de 7. ¿Sí? Claro. Entonces el primero aquí quedó con 7. ¿No? ¿Quiénes son los primeros 7? Los primeros 7 peores ingresos per cápita. Están acá. El quintil 2 serían los 6 que siguen, etcétera, etcétera. Están ordenaditos según el estratificador. Después, ¿no es cierto?, tiene que hacer el cálculo del ponderador. Y el ponderador, ¿no es cierto?, no es más que la proporción de nacidos vivos de Nicaragua, en este caso el ponderador 1, sobre el total de nacidos vivos del grupo. ¿No? Entonces tendríamos aquí el ponderador construido, ¿no? ¿Qué significa, digamos, de que del total de nacidos vivos, que son aquí 1.383.410, el 10% son de Nicaragua, ¿no? Y entonces lo que obtenemos sería posteriormente la razón de mortalidad materna global del grupo, usando las ponderaciones según la proporción de nacidos vivos de cada país dentro de su grupo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la razón de mortalidad materna ponderada? Sería 137.29. 137.3. Lo mismo para el grupo 2, el quintil 2, ¿no? La misma historia, ¿no es cierto? Tendríamos el ponderador, que sería, ¿no es cierto?, el total de la población en este caso de Ecuador, sobre el total de los nacidos vivos del grupo 2, y tendríamos, ¿no es cierto?, el valor de 87.5, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos acá ya las 5 medidas, ¿cierto? Aquí está el resumen. Razón de mortalidad materna para el quintil 1, 137,3, para el quintil 2, 87,5, para el quintil 3, 77,4, para el quintil 4, 41,6, para el quintil 5, 32,8. La brecha relativa
sería el cociente entre, ¿qué cosa? La peor situación con la mejor situación. O sea, sería 137,3 dividido 32,8, el valor sería de 4,2. Esa sería la brecha relativa, ¿no? Una medida del cociente. Y la brecha absoluta es la diferencia, que sería, ¿no es cierto?, de 137,3 menos 32,8, lo que da, ¿no es cierto?, la brecha absoluta de 104,5. ¿Qué son estos? ¿Qué son estas? La brecha. ¿Sí? ¿Medido en qué? ¿Cuál es el indicador de salud? Mortalidad de mujeres Razón de embarazadas. mortalidad materna, Eso. ¿cierto? ¿Cómo se interpreta la brecha relativa? Puede ser que hay 4,2 veces más posibilidades de tener una razón de mortalidad materna en el grupo con peores ingresos per cápita que en el grupo con mayores ingresos per cápita. Por ahí, ¿o no? Sí y no, porque las brechas relativas, las brechas absolutas son cuanto más es en un grupo que en el otro. Y la brecha relativa es cuanto mayor es en un grupo comparado con el otro. Tú dijiste que era más, 4,2 veces más, 4,2 veces más. mayor, Exacto. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es Sí. mayor? ¿Qué es lo que es mayor? Como la La probabilidad, mortalidad materna. la razón, ¿Cómo? la razón de mortalidad materna. ¿Ya? 4,2 veces mayor en los grupos de peor ingreso per cápita que en los grupos de mayor ingreso per cápita. Correcto, claro. Sería, ¿no es cierto?, la razón de mortalidad materna sería 4,2 veces mayor en países, ¿no es cierto?, de Claro. peor condición social, en este caso ingreso per cápita, comparado con países, ¿no?, de mejor condición económica en este caso. Acá está escrito, ¿no es cierto? El riesgo de muerte materna en los países del quintil con menores niveles de ingreso es 4 veces el riesgo de muerte materna en los países del quintil con mayores niveles de ingreso. Y la brecha absoluta, como es una diferencia, dice por cada 100.000 nacidos vivos, mueren 105 mujeres, más mujeres, muerte materna, de los países en el quintil con menores niveles de ingreso que en los países en el quintil con mayores niveles de ingreso. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, tenemos medidas de diferencia y medidas de razón, de los cocientes. ¿Alguna pregunta? No. Ahora vamos a ver para qué nos servía, por qué estábamos tan interesados en ver esto de la regresión lineal. ¿Ya? Porque lo que vamos a ver ahora es cómo usamos la regresión lineal para asociar, primero que nada, un indicador de salud con un estratificador social. ¿Ya? Veamos, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirven los modelos de regresión? Nos van a permitir explorar la relación o la asociación entre una variable o un indicador de salud con uno o más factores de interés que serían los estratificadores de equidad. Ya los estratificadores son los habituales, ya todos, ¿no es cierto?, han conversado bastante sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a modelar? Lo que vamos a modelar es la asociación entre una variable de salud, medida en escala continua. Es importante aquí nuevamente, ¿no es cierto?, que esto tiene que ser en escala continua, con uno o más factores, que pudieran ser los estratificadores de equidad.
que tienen que estar medidos al menos en escala ordinal, ¿no? Al menos en escala ordinal. Ejemplo, acá, un ejemplo teórico, supongamos el I es un indicador de salud, el X es el estratificador de equidad, y lo que nosotros vamos a tratar de colocar aquí es una línea recta, o una recta de regresión lineal simple, para asociar este indicador de salud con el estratificador de equidad. Veremos ver entonces aquí nuestro evento de salud que hemos estado analizando ahora, revisando en esta presentación, es la razón de mortalidad materna, sería nuestro I, y nuestro X sería el ingreso per cápita, ¿no? Los queremos asociar, los dos son continuos, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer para ver si se relaciona la razón de mortalidad materna con el ingreso per cápita? El gráfico de dispersión, ¿o no? Ver si se ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? Por acá. ¿Quién? Sebastián. 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 Ya, perfecto, Sebastián. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, acá están los datos, ¿no es cierto? Aquí hay datos de los países, razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, nacido vivo, ingreso per cápita, ¿no? Y lo que vamos a hacer un gráfico de dispersión entre razón de mortalidad materna e ingreso per cápita, y queda eso. Eso queda. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con Haití? ¿Qué pasó con Haití? Se disparó. Tiene la mayor cantidad de mortalidad. Y el ingreso La per mayor- cápita más bajo. Y Claro. el ingreso más Y bajo. el que tiene menos más ingresos. Claro. ¿Y cuál es que está mejorcito aquí? bajo. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿O Canadá? Ah, O Canadá. Canadá, ¿no es cierto? Canadá pareciera ser. Claro. ¿Y el ¿Y otro qué- cuál es Uruguay? ¿El que está bajito? ¿Ah? Acá ¿El con, está menor, con Sí. menor ingreso? Sí, Uruguay, aquí está Chile, Está Chile y Costa Rica. Costa Rica, Grenada. Grenada. No estamos tan Interesante. Sí. ¿Ah? No están mal. No estamos tan mal. Ya. Y vean ustedes, aquí podemos meter una recta de regresión lineal. ¿Podemos? Sí podemos, pues si nadie nos impide. ¿Ah? Sí. Ahora que el asunto sea bueno o malo, ese otro problema, pero en realidad uno pudiera pensar de que la relación no es lineal, ¿no? Pero le podemos meter una recta lineal aquí, una regresión lineal. Veamos qué resulta, ¿ya? Para interpretar. Coloquemos simplemente dos países. Nicaragua, ¿no? Que tiene una razón de mortalidad materna de 100 y un ingreso per cápita de 2.536. Y Costa Rica, que tiene una razón de mortalidad materna de 33 y un ingreso per cápita de 10.979. ¿No es cierto? ¿Cuál sería aquí la pendiente aquí de esta recta de regresión? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ya. ¿Y cuánto nos está, cómo sacaríamos esa pendiente? ¿Cuánto es la diferencia en razón de mortalidad materna? 100 menos 33, 67. ¿Cierto? Sí. Y aquí, y la diferencia en ingreso per cápita serían 8.400. Esto está en dólares. ¿No? Entonces, ¿qué significa, cómo podemos interpretar esto? Que un incremento en el ingreso per cápita de 8.443 dólares se asocia a una reducción de 67 por 100.000 muertes maternas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Me gustaría verles las caras porque veo que todos apagaron sus videos. De repente.
Bueno, las caras ayudan también a ver si Aquí están. estamos con cara Estamos aquí, profe. de que Ya. estamos poniendo el esfuerzo. Ya. Es para mejorar la señal, no es que desconectamos el video. Problemas de señal. Mal audio. El viejo truco, Faustino. El viejo truco. Bueno, aquí está, entonces ahora aquí está, esta sería la recta de regresión, ¿no es cierto? Para asociar la razón de mortalidad materna con el ingreso per cápita. Si nosotros hacemos esa regresión, acá, ¿no es cierto? La media, el modelo, recuérdense qué es lo que hace el modelo de regresión lineal, modela promedios. El promedio de la razón de mortalidad materna, dado el ingreso per cápita, sería alfa más beta por el ingreso per cápita, donde beta sería la medida de efecto. ¿Ya? Esa sería la recta que tendríamos que ajustar. ¿Ya? Y si la ajustamos, supongamos de que, me vuelvo atrás, si la ajustamos, ¿qué indicaría beta? El cambio promedio, según dólares, $10.000 de ingreso per cápita. ¿Cambio promedio de qué? Cápita. De la mortalidad materna. De la razón de mortalidad materna, ¿no es cierto? Por Por cada un dólar sería, ¿no? $1 sería, sí. Claro. Aumento Depende cómo esté codificado esto. Esto también es importante. Si está codificado esto Beta de 1000 en 1000. en $10.000, claro que tendrá que ser por uno. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero eso es, digamos, sería la utilización del modelo de regresión lineal para asociar dos variables continuas, que es un poco lo que ya habíamos dicho. Esto es absolutamente descriptivo. Ahora, ¿cómo podemos hacer ahora para utilizar este modelo de regresión para obtener medidas de desigualdad en salud? Aquí lo que vamos a obtener se llaman las medidas de gradiente. ¿Ya? Ahora, el modelo de regresión lineal, vamos a volver acá atrás, vean ustedes. Este modelo de regresión lineal que está aquí, todos los países ponderan igual, no está ponderado por nada, ¿no? Porque cada país ingresa su razón de mortalidad materna y ingresa su ingreso per cápita y hay cero ponderación. ¿Ya? Entonces, para el uso de la regresión, para obtener los índices, lo que vamos a hacer una pequeña modificación del modelo de regresión, porque vamos a ponderar ahora aquí. Cada país, vamos a ponderar cada país por un ponderador que vamos a ver cómo se obtiene. ¿Ya? Por eso lo que vamos a hacer es construir un modelo de regresión lineal, pero un modelo de regresión ponderado. ¿Ya? Y este modelo de regresión ponderado entonces nos va a permitir construir lo que se llama el índice de desigualdad de la pendiente. Ahora, ¿qué necesitamos para poder construir un índice de desigualdad de la pendiente? Obviamente necesitamos la variable de salud continua. En el ejemplo, razón de mortalidad materna. ¿Cierto? Razón mortalidad materna. Claro. Después necesitamos una variable socioeconómica, que sería el estratificador de equidad. Continua, generalmente. En este caso, ¿qué estaríamos usando? Ingreso per cápita. El ingreso per cápita. Y además, ¿no es cierto?, el tamaño de la población que va a servir como ponderador. Como es razón de mortalidad materna, ¿qué tamaño poblacional es el adecuado? ¿Qué tamaño de población o qué población? ¿Sí? ¿Qué tamaño de población es el que debiera ser adecuado para ponderar, si estamos hablando de razón de mortalidad materna? ¿Las mujeres en edad fértil? ¿O no? O por 1000 o 10.000, no sé. 1000 o 10.000, ¿qué? ¿Kilos? No. Mujeres. Mujeres. ¿Cómo se expresa la razón de mortalidad materna? ¿O mujeres embarazadas? Mujeres que mueren por cada 1000. Embarazada.
Por cada 1000 que... Por Sí, cada 1000 Eh, partos. Embarazadas que... Partos. No. No, Nacidos vivos. No. Eso, nacidos vivos. Ujú. ¿Ah? Sí, pues, son nacidos vivos. Entonces, esa es la población que vamos a tener que usar. Tendrían que haber asociado con lo que le estaba mostrando antes también, que teníamos los nacidos vivos, ¿no? Ya. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para construir el modelo de regresión lineal ponderado? Primero que nada, igual que antes, los datos los vamos a tener que ordenar de menor a mayor según el estratificador social. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a construir la regresión lineal, ¿ya?, usando como variable i el indicador de salud. En el ejemplo sería la razón de mortalidad materna, y como x una construcción que se llama REDIT. ¿Ya? Es una construcción que se llama REDIT, es un cálculo que vamos a ver cómo se hace, ¿ya?, que se define como la frecuencia relativa poblacional acumulada al centro de la ordenación correspondiente al determinado nivel subnacional. ¿Ya? Este va a ser un valor que va a ir desde 0 a 1. Este va a ir de 0 a 1. Y además, entonces, necesitamos el tamaño de la población del nivel subnacional. O país, en el ejemplo no estamos hablando de niveles subnacionales, sino que en el ejemplo estamos usando países. ¿Ya? Si estuviéramos en Chile podrían ser regiones, ¿no? Si estuviéramos dentro de una región podrían ser comunas. ¿Sí? ¿Ya? Y con todos estos ingredientes vamos a construir el modelo de regresión, ¿no? Y el índice de desigualdad de la pendiente, entonces va a ser el indicador, la brecha, ¿no es cierto?, el indicador de salud entre el nivel más desfavorecido y el más favorecido. Entonces, ¿cuáles son los datos? Vamos a tener, ¿no es cierto?, a nivel subnacional. En el ejemplo son los países. ¿Ya? El indicador de salud, el estratificador y la población. Y con la población vamos a generar lo que se llama el REDIT. Ya vamos a ver cómo, el residuo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer va a ser una regresión ponderada, ¿ya? Por eso que es el REDIT, porque el REDIT es el que lleva el ponderador, en el fondo, ¿ya? Donde beta, finalmente la estimación del beta, va a ser el índice de desigualdad de la pendiente, y también vamos a poder construir el índice relativo de desigualdad, que va a ser como el cociente entre el beta y los dos coeficientes y la suma de los dos coeficientes de regresión. ¿Cómo se calcula el REDIT? Aquí vamos a hacer un ejemplito cómo se calcula el REDIT. ¿Ven el Excel? Ujú. Sí. sí se ve. Sí, se ve. Ya. Acá, por ejemplo, aquí esto es ficticio. Digamos, aquí tenemos distintos, qué sé yo, países, el país 1, etcétera. O sea, región 1, región 2, región 3, etcétera. De ahí hacia adelante, ¿ya? Y estos son los tamaños poblacionales. 1300, 1500, etcétera. Y esta sería la frecuencia relativa. O sea, son los 1300 de los 19.000. El 7% está en la región 1, el 8% está en la región 2, el 9% está en la región 3, etcétera. Y lo que hago a continuación es que construyo la frecuencia relativa acumulada. O sea, en el primer grupo, ¿cuánto tengo? El 7%, el 7%. En el segundo grupo, ¿qué voy a tener? El 7% más el 8%, el 15%, voy acumulando. En el otro que voy a tener, el 15 más el 9, 24. En el otro que voy a tener, el 24 más el 9, 34, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo entonces la frecuencia acumulada. Obviamente esto va, en teoría, desde 0 a 1. Y el REDIT me decía, ¿no es cierto?, que en el fondo era
el centro, la frecuencia del centro de cada grupo acumulado. O sea, aquí es que lo que estamos diciendo, es el acumulado en el primer grupo dividido por 2. Entonces el RID para esa región sería 0.0356. El RID para el próximo, ¿no es cierto?, sería tengo el acumulado anterior, más este acumulado divido por 2, entonces voy a llegar al RID va a corresponder al 0,1118. Y así sucesivamente. Este más este dividido por 2, etcétera, etcétera. Y al final, ¿no es cierto?, en teoría debiera ser el 1, porque es este más este dividido por 2, 0,92. Vean ustedes, los RID van a ir desde 0 a 1 en teoría. Ok, voy a cerrar aquí. Profe, pero ¿y cómo se lee ese RID? ¿Qué es lo que representa ese 0,03? Eso, ese es, digamos, el ponderador que va a usar después para la regresión. Ah, pero eso lo usa solamente para calcular, no es un... Nunca lo vas a presentar, solamente lo vas a tener en un cálculo intermedio. ¿No? Entonces, volvemos aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que queríamos ver cómo se calculaba el RID. Ahí estamos con el RID. Y aquí están los datos. Entonces, razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, no nacidos vivos, el ingreso per cápita. Aquí está la frecuencia, ¿no es cierto?, de la población. Sería la frecuencia de la población de nacidos vivos, ¿no? Esto sobre el total, etcétera. Aquí están los acumulados y aquí están los RID calculados, en la forma que ya les expliqué. Esos son los datos. Y lo que hago entonces ahora, me voy y le digo que haga la regresión. Voy a regresionar ¿qué? La razón de mortalidad materna con el RID y lo voy a ponderar por el número de nacidos vivos de cada país. Por eso esta es una regresión lineal ponderada. ¿No? ¿Ya? Entonces, vean ustedes, regress, la variable de resultado, razón de mortalidad materna, el factor de exposición aquí, el equivalente sería el RID, pero tengo que ponderar, ¿no es cierto?, por que cada país, en este caso, tiene diferente población de nacidos vivos, obviamente. Entonces queda ponderado por el número de nacidos vivos. Ejecuto la regresión de la forma que sabemos y me da el coeficiente de menos 141. Entonces, el índice de desigualdad de la pendiente sería 141 y el índice relativo de desigualdad sería 0.51. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta? El 141, ¿cómo se interpreta? Mm, ¿Era como el promedio? De... Yo no sé. ¿qué? Recuérdense que voy a ir un poco más atrás. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí está. ¿No? El índice de desigualdad de la pendiente es el beta, que nos va a dar, ¿no es cierto?, que es la relación entre el que tiene la peor condición según el estratificador social y la mejor condición en el estratificador social. O sea, en este 141 que está aquí, ¿cómo se interpretaría entonces? ¿Qué es lo que estos son? ¿Cuál es el indicador de salud? La Acá dice, Mortalidad materna. Razón de mortalidad. ya, listo. El 141 Entonces, sería el peor. O sea que el país menos, Con menor ingreso. con menores ingresos.
¿Ya? Tiene una razón de mortalidad 141. ¿Qué? Es el Ahí más. quedó. Sería al revés. Mayor. No, menor. ¿El mayor o el menor es el relativo? Más o menos. ¿Qué es lo que es el 141? ¿Qué son? Yo digo que es- Son las no es la muertes. diferencia. ¿Son las muertes qué? ¿Qué muertes? Muertes maternas, ¿Son muertes maternas maternas por cuánto? Cada 1000 nacidos por mil, vivos. por 1000 nacidos vivos, claro. Acá me parece mucho que era por 100.000. Por 100.000. Ayuda. Sí, No, 142. O Pero por sea, 100.000. en los países con la peor condición hay 141 muertes maternas más por 100.000 nacidos vivos que en el país con la mejor condición en el estratificador social. Claro. Sí. Contra lengua, ¿No? un poco. Eso Traba es, lengua, dice. trabalengua. un poco ¿Ah? cuesta representarlo. Pero, claro. No estamos acostumbrados nomás, pero de mañana ya, con el Hugo, seguramente esto van a volver a ver algunos ejemplos. ¿O no, Jaime? Mañana vamos a leer unos entretenidos papers sobre medidas de posición socioeconómica y desigualdades. Claro. Sí. Así que, bueno, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes para hoy. Y entiendo que no son temas tan sencillos de digerir, pero aquí están los materiales, revisen los materiales que están en el ¿cómo se llama? La En el plataforma. portal. Dime. No, decía que está en la plataforma, profe, sí, los materiales. Sí, están en la plataforma. Mm. Están en la plataforma, claramente.